Queridos hermanos y hermanas en Cristo, un llamado urgente a la reflexión y el arrepentimiento. Mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi querida familia en Cristo, desde el corazón de la Iglesia, como indigno sucesor de San Pedro, me presento ante ustedes como su Padre espiritual, con mi alma encendida por el fuego del Espíritu Santo, que nos entrelaza en el sagrado tejido de la fe. No se han reunido aquí por mera casualidad. El Señor mismo los ha llamado a cada uno por su nombre. Como proclama Isaías 43:1, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Hoy los invito a embarcarse en un viaje profundo y urgente, uno que penetra las profundidades del alma, una reflexión sobre los pecados tan graves que la Escritura advierte que nos colocan más allá del alcance de la misericordia de Dios. En un mundo que a menudo oscurece la luz de la verdad divina, les hablo con la ternura de un padre y la autoridad de la Iglesia, implorándolos a atender el llamado al arrepentimiento, a guardar sus corazones y aferrarse al amor ilimitado del Salvador. Antes de adentrarnos en esta solemne meditación, les pido que se unan como un solo cuerpo de Cristo, unidos por el amor del Señor crucificado y resucitado. Deténganse ahora y compartan en los comentarios su nombre y el lugar desde donde escuchan estas palabras, su pueblo, su ciudad, su rincón de la vasta creación de Dios. Acompañen esto con una promesa sincera. Señor, busco tu misericordia y guía para caminar en tu verdad. Como afirma el Salmo 139:14, ustedes son formidable y maravillosamente hechos, y sus palabras ofrecidas con fe resonarán en las cortes celestiales, uniéndose innumerables almas que anhelan vivir para la gloria de Dios. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga mientras avanzamos en esta sagrada reflexión. La profundidad del pecado y la inmensidad de la misericordia. Mis queridos hijos, vengo a ustedes no para infundirles miedo, sino para despertar sus almas a las verdades eternas de la palabra de Dios. Verdades que brillan como un faro en la oscuridad de un mundo a menudo nublado por la confusión y el pecado. La pregunta que tenemos ante nosotros es a la vez profunda y urgente. ¿Hay pecados tan graves que nos separen de la misericordia de nuestro amoroso Dios? La Escritura, la voz viva del Creador, responde con sobria claridad. Si bien el amor de Dios es infinito, como declara Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y su misericordia perdura para siempre, como canta el Salmo 136:1. Hay límites que, si se cruzan deliberadamente, conducen a la separación eterna. Estos no son meros tropiezos o momentos de debilidad, sino rechazos deliberados y persistentes de la verdad de Dios, actos de desafío que endurecen el corazón contra su gracia. Con la ternura de un padre y la urgencia de un pastor, los invito a reflexionar profundamente sobre 6 de esos pecados. No para condenarlos, sino para guiarlos hacia el arrepentimiento, para asegurar que su corazón permanezca abierto al abrazo de Cristo, quien murió y resucitó para su salvación. Para anclar nuestros corazones en esta reflexión, permítanme compartir una historia que se ha grabado en mi alma, un testimonio de la misericordia de Dios y el peligro de un corazón endurecido. Durante una reciente peregrinación a una humilde parroquia enclavada en los viñedos de la Toscana, conocí a Lucía, una mujer cuya vida soportaba el peso tanto del pecado como de la redención. Una vez pilar de su comunidad, Lucía había dirigido el coro parroquial, su voz elevando himnos al cielo, llenando la iglesia con melodías de alabanza. Pero una traición de aquellos en quienes confiaba, amigos que la calumniaron y un familiar que la abandonó, la sumió en la desesperación. Herida y enojada se apartó de la iglesia, su rosario acumulando polvo, su corazón enfriándose. Durante años vivió en desafío, despreciando la fe que una vez la había definido, descartando los sacramentos como reliquias de un pasado en el que ya no confiaba. Sin embargo, una tarde, al pasar por una pequeña capilla, iluminada con luz de velas, las suaves notas de la Salve Regina se deslizaron por la puerta abierta, traspasando su alma. Atraída hacia el interior, se arrodilló ante una estatua de Nuestra Señora de los Dolores, con los ojos fijos en el rostro bañado en lágrimas de la Virgen. En ese momento sagrado, sintió el suave susurro del Espíritu Santo, como insta Hebreos 3:15. Si hoy oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Las lágrimas de Lucía se convirtieron en una oración de arrepentimiento y regresó a la Eucaristía, encontrando sanación en la misericordia de Cristo. Su historia, como un faro en una tormenta, nos recuerda que si bien la voz de Dios llama, hay esperanza, pero ignorarla implica un peligro del que no hay retorno. Con el viaje de Lucía como nuestra guía,
Volvamos al primero de estos graves pecados, porque la verdad que revela exige nuestra máxima atención y reflexión. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. El pecado que se nos presenta en primer lugar es uno que Jesús mismo advierte que es imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 31-32 proclama: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es este pecado que conlleva tal peso eterno? No es una duda fugaz, un momento de ira o una palabra descuidada dicha a toda prisa. Es un rechazo deliberado, endurecido y permanente de la obra del Espíritu Santo en tu alma. Una negativa a aceptar la gracia misma que conduce a la salvación. El Espíritu Santo, como afirma Juan 16. Teaco, nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos lleva al arrepentimiento. Blasfemar contra Él es cerrar la puerta a la salvación misma, porque Él es quien nos lleva a Cristo, el único camino al Padre. Consideren a los fariseos en Mateo 12, 24, quienes estaban ante Jesús mientras Él expulsaba demonios. El poder del Espíritu radiante en medio de ellos, sanando a los afligidos y proclamando el reino de Dios. Sin embargo, con corazones endurecidos por el orgullo y la envidia, declararon: «Este echa fuera a los demonios solo por medio de Belcebú, príncipe de los demonios». Su rechazo no nació de la ignorancia, sino de la malicia, una negación voluntaria del poder manifiesto de Dios. Vieron milagros, ojos ciegos abiertos, pies cojos caminando, cautivos liberados, y los llamaron obra de Satanás. Este pecado es raro, hijos míos, porque requiere un corazón tan endurecido que ya no siente el suave tirón del Espíritu. Si temen haberlo cometido, ese miedo mismo es una señal de esperanza, porque aquellos verdaderamente perdidos no sienten remordimiento. Sus corazones están sellados contra la gracia de Dios. Para profundizar nuestra comprensión, imaginen a un viajero exhausto perdido en un desierto, sediento y desesperado por agua. Aparece un guía ofreciéndole un frasco de agua viva, pero el viajero, desafiante, la derrama en la arena, no una, sino repetidamente hasta que el guía se va. El viajero perece, no porque el agua no estuviera disponible, sino porque la rechazó. Así es con el Espíritu Santo. Cada rechazo endurece el corazón, haciendo el arrepentimiento más distante hasta que el alma se arriesga a la oscuridad eterna. Sin embargo, hay esperanza si sienten su convicción. Arrodíllense ante el Santísimo Sacramento, donde la presencia de Cristo es tangible, y recen el Veni Creator Spiritus, invitando al Espíritu a renovar su alma. Reflexionen sobre San Agustín, quien una vez vivió en rebelión persiguiendo placeres mundanos, como relata en sus confesiones. A través de las oraciones persistentes de su madre Mónica y el suave llamado del Espíritu, se volvió a Cristo, convirtiéndose en un faro de fe. Su vida demuestra que mientras la voz de Dios habla, la misericordia abunda. Los insto a actuar hoy. Únanse a una hora de adoración en su parroquia, donde la presencia del Espíritu en la Eucaristía puede ablandar su corazón. Recen diariamente: «Ven, Espíritu Santo, renueva mi alma, y dejen que su gracia los guíe». Consideren la historia de un joven que conocí en una parroquia romana, quien después de años de ateísmo y de burlarse de la Iglesia, sintió un despertar durante una procesión de Corpus Christi. Confesó sus pecados y ahora dirige un grupo de jóvenes, un testimonio del poder transformador del Espíritu. Pero no pongan a prueba la paciencia de Dios, como advierte Hebreos 3, 15. Hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Cuanto más resistan, más débil se vuelve su voz hasta que el silencio cae. Mientras mantenemos esta verdad cerca, volvamos a otro regalo sagrado, porque el cuerpo que habita no es mera carne, sino un templo confiado a su cuidado, y profanarlo es invitar al juicio divino. La destrucción del templo de Dios, el cuerpo sagrado. Esto nos lleva a una verdad que toca la esencia misma de nuestro ser, el pecado de destruir el templo de Dios, que es su cuerpo. 1 Corintios 3, 16-17 advierte: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. Su cuerpo, mis queridos hijos,
Es un vaso sagrado forjado a imagen de Dios. Como proclama Génesis 1:27, Dios creó al ser humano a su imagen. No es un cúmulo aleatorio de células, sino una morada del Espíritu Santo, comprado con la sangre de Cristo. Como afirma 1 Corintios 6:20, ustedes fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Profanar este templo es rebelarse contra el Creador, un pecado con consecuencias eternas que hiere el corazón de Dios y pone en peligro su justo juicio. Las formas en que destruimos este templo son múltiples, cada una afrenta deliberada a la santidad de la creación de Dios. Inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, la pornografía o cualquier acto fuera del diseño de Dios profanan el cuerpo. 1 Corintios 6:18 advierte: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que comete una persona está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Estos actos, a menudo desestimados como libertades personales en nuestra era moderna, son una profanación del templo destinado a glorificar a Dios. Imaginen una catedral, su vidriera resplandeciendo con luz divina, pero marcada por grafitis garabateados en sus paredes. Así es cuando permitimos que la lujuria desfigure el cuerpo, convirtiendo un don sagrado en un instrumento de pecado. Recuerdo a una mujer en una parroquia de Nápoles que confesó su lucha con la pornografía, un secreto que la encadenaba en la vergüenza. A través del sacramento de la confesión y un compromiso con la oración diaria, encontró la libertad. Su cuerpo fue restaurado como un templo de alabanza. Los insto a huir de la tentación. Eviten los medios que comprometen. Busquen la rendición de cuentas a través de un amigo o sacerdote de confianza y recen el rosario para guardar su pureza. Adicción. Ya sea a las drogas, el alcohol, el tabaco o el exceso, la adicción esclaviza el cuerpo, desafiando el llamado de 1 Corintios 6:12. No se dejen dominar por nada. Como un veneno lento, la adicción erosiona el templo, atando el alma con cadenas de desesperación. Imaginen un jardín, una vez vibrante de color, ahora ahogado por las malas hierbas que estrangulan su vida. La adicción hace lo mismo, robando al cuerpo su vitalidad dada por Dios. Conocí a un hombre en una parroquia de Sicilia, una vez prisionero del alcohol, que encontró la liberación a través de un grupo de recuperación católico y la gracia sanadora de la Eucaristía. Ahora es mentor de otros, su vida un testimonio del poder de Cristo para restaurar. Si están atrapados, busquen la libertad a través de un grupo de apoyo parroquial, el sacramento de la confesión o ayuda profesional, confiando en la promesa de Cristo en Juan 8:36. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Autolesión y suicidio, aunque a menudo nacen de un dolor profundo, rechazan el don de la vida. A aquellos que luchan, les suplico con el corazón de un padre, no están solos. El plan de Dios perdura. Como Jeremías 29:11 promete: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para darles esperanza y un futuro. Su vida es preciosa, una obra maestra de amor divino. El suicidio, un acto final de destrucción, no deja lugar para el arrepentimiento, una tragedia que rompe el corazón de Dios. Reflexionen sobre Santa Teresa de Lisieux, quien a pesar de su sufrimiento se aferró al amor de Dios, ofreciendo su dolor como una oración, como escribe en Historia de un alma. Si la oscuridad los abruma, busquen a un sacerdote, un amigo o un consejero. Recuerdo a una adolescente en una parroquia de Florencia que, después de intentar autolesionarse, encontró esperanza a través de un ministerio juvenil que la rodeó con el amor de Cristo. Ahora irradia alegría, su vida un faro de la misericordia de Dios. Aborto. Un pecado grave de nuestra era, destruye un templo antes de que esté completamente formado. El Salmo 139:13-14 canta: tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy admirablemente y maravillosamente hecho. Cada vida en el vientre es obra de Dios, un alma única destinada a la eternidad. Ponerle fin es desafiar al Creador. Sin embargo, incluso aquí, el arrepentimiento abre la puerta a la misericordia. Conocí a una pareja en una parroquia de Umbría, abrumados por el dolor del aborto, que encontraron sanación a través de La Viña de Raquel, un ministerio que ofrece el perdón de Cristo. Si este pecado los oprime, busquen un programa así donde la Iglesia los envuelva en amor. Honren su cuerpo como un templo. Creen un altar en casa con un crucifijo y una vela, orando diariamente: Señor,
Haz de mi cuerpo tu templo. Únanse a un ministerio parroquial para servir a los pobres, dejando que sus manos reflejen la compasión de Cristo, como Mateo 25. 40 manda. Todo lo que hicieron por uno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo hicieron por mí. Mientras valoramos esta verdad, volvamos a un peligro que amenaza la fidelidad del alma, porque apartarse de Cristo después de conocerlo es un peligro al que debemos prestar atención con vigilancia. La apostasía, apartarse de la verdad conocida. Esta reflexión nos lleva a un pecado que traspasa el corazón de la fe, el pecado de la apostasía, el apartarse voluntariamente de Cristo después de conocer su verdad. Hebreos 6:4-6 advierte: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto no es una duda fugaz o una temporada de lucha, sino un rechazo deliberado y consciente de Jesús, crucificándolo de nuevo en el corazón. Es una traición a la fe después de haber probado su dulzura, una elección de abandonar la luz por la oscuridad. Consideren a Judas Iscariote, quien caminó con Jesús, fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas, pero lo vendió por 30 piezas de plata. Como relata Mateo 26:15, su corazón, una vez abierto a Cristo, se enfrió por la codicia, y cuando llegó el remordimiento, ya era demasiado tarde, como lamenta Mateo 27:5, porque se desesperó en lugar de arrepentirse. O reflexionen sobre Demas, quien trabajó con Pablo pero lo abandonó, como señala 2 Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado, amando este mundo. La apostasía comienza sutilmente, una misa descuidada, un compromiso con el pecado, un amor creciente por los placeres efímeros del mundo hasta que el corazón se enfría. Como advierte Hebreos 10:26-27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio. Hijos míos, guarden su fe como un tesoro precioso, una perla de gran precio, como describe Mateo 13:46. Asistan a misa regularmente, reciban la Eucaristía, recen el rosario, porque estos son anclas en la tormenta. Imaginen un barco a la deriva de sus amarras, arrastrado lentamente por la marea hasta que se pierde en el mar. Así es con la apostasía, una deriva gradual que se convierte en un abismo. Reflexionen sobre San Pedro, quien negó a Cristo, sin embargo, lloró amargamente, como registra Lucas 22:62, y fue restaurado a través del arrepentimiento, convirtiéndose en la roca de la Iglesia. Si sienten el llamado de Cristo, no han caído demasiado lejos. Recuerdo a un hombre en una parroquia de Verona que después de años de abandonar la fe por el éxito mundano, regresó a la Iglesia a través de un retiro que reavivó su amor por Cristo. Ahora sirve como catequista, guiando a otros a la verdad. Únanse a un estudio bíblico, oren ante el tabernáculo y dejen que los sacramentos los renueven. Pero no demoren, porque el corazón que se desvía corre el riesgo de la pérdida eterna. Creen un hábito diario de leer las Escrituras, quizás comenzando con el Evangelio de Juan, y oren: Señor, manténme fiel. Mientras meditamos en este peligro, volvamos a un pecado que se cierne en la profecía, una elección que sella el destino para siempre. La marca de la bestia, una elección irrevocable. Esta solemne advertencia nos prepara para enfrentar un pecado que resuena a través de los siglos, el pecado de tomar la marca de la bestia, una decisión que la Escritura advierte que es irrevocable. Apocalipsis 14:9-11 proclama: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta marca, como describe Apocalipsis 13:16-17, está ligada al reinado del Anticristo, una señal obligatoria de lealtad que impide comprar o vender sin ella. No es un mero símbolo, sino un acto deliberado de adoración, un rechazo de Dios que endurece el corazón más allá del arrepentimiento. Como señala Apocalipsis 16:2, los que la toman se niegan a volverse, incluso en medio del juicio divino. Esto no es un acto accidental, mis amados, sino una elección consciente de alinearse con el mal, una declaración final de lealtad a las fuerzas que se oponen a Cristo.
Los verdaderos creyentes, sostenidos por la gracia de Cristo, rechazarán esta marca incluso a costa del martirio, como honra Apocalipsis 20. 4. Vi las almas de los que habían sido decapitados a causa de su testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Imaginen a un mártir manteniéndose firme con los ojos fijos en el Cristo crucificado, eligiendo la muerte antes que la traición, su sangre un testimonio de fe inquebrantable. Así debemos preparar nuestros corazones ahora, porque el mundo puede allanar el camino para tal sistema. Identificaciones digitales, economía sin efectivo o presiones sociales que exigen conformidad. Sin embargo, la iglesia será arrebatada antes de esta tribulación, como asegura 1 Tesalonicenses 4. 17. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aún así, les imploro, elijan a Cristo hoy, vivan para Él, asistan a misa. Oren fervientemente por aquellos que queden atrás, pues enfrentan una elección eterna. Recuerdo una discusión con un grupo de jóvenes católicos en una parroquia de Milán que expresaron temor sobre futuras persecuciones. Los animé a fortalecer su fe ahora a través de la oración diaria y la adoración eucarística, preparando sus corazones para mantenerse firmes. Creen un rincón de oración con una imagen del Sagrado Corazón, orando diariamente. Jesús, en ti confío. Únanse a una misión parroquial proclamando el amor de Cristo, como manda Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Mientras reflexionamos sobre esta advertencia profética, volvamos a un pecado que amenaza la integridad del alma, porque la rebelión persistente contra la verdad de Dios es un peligro que debemos evitar con todas nuestras fuerzas. El pecado voluntario y no arrepentido, un peligro para el alma. Esto nos lleva a una verdad que desafía nuestra resolución, el pecado voluntario e impenitente, elegir el pecado a pesar de conocer la verdad de Dios. Hebreos 10, 26-27 advierte: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio. Esta no es la lucha de un corazón arrepentido, que tropieza pero busca el perdón, sino un amor deliberado por el pecado que desafía la gracia de Dios. Hebreos 10, 29 pregunta: ¿cuánto peor castigo creen ustedes que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Consideren al faraón, quien endureció su corazón a través de 10 plagas, como relata Éxodo 7, 13, ignorando el llamado de Dios hasta que el juicio cayó sobre Egipto. O a Esaú, quien vendió su primogenitura por una comida fugaz y lloró demasiado tarde, como lamenta Hebreos 12. 16-17, no halló ocasión de arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Cada pecado trae convicción, un suave tirón del Espíritu Santo, pero ignorarlo conlleva el riesgo del silencio. Como advierte Romanos 1. 24, Dios los entregó a sus deseos pecaminosos. Imaginen una campana sonando suavemente, su sonido llamándolos al arrepentimiento, pero desvaneciéndose con cada negativa hasta que queda muda. Así sucede con la voz de Dios en el alma, que persiste en el pecado. Conocí a una mujer en una parroquia de Bolonia que, a pesar de conocer las enseñanzas de la Iglesia, vivía en desafío, abrazando un estilo de vida contrario al designio de Dios. Una experiencia cercana a la muerte la despertó a la realidad del juicio y regresó a los sacramentos, viviendo ahora con una fe renovada. Si sienten su convicción, hay esperanza, pero no presuman de su paciencia, como declara Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Regresen a los sacramentos, confiesen sus pecados y dejen que la misericordia de Cristo los renueve. Únanse a un retiro parroquial, orando el Vía Crucis, meditando en el sacrificio de Cristo. Reflexionen sobre Santa María Magdalena, quien se apartó de una vida de pecado para convertirse en discípula. Como relata Lucas 8:2, su corazón transformado por el amor de Cristo. Su vida muestra que el arrepentimiento restaura. Cree en el hábito de examinar su conciencia cada noche preguntando: Señor, ¿dónde me he desviado? Y busquen la confesión regularmente. Mientras sostenemos esta verdad, volvamos al pecado final, porque la falta de perdón puede separarnos de la misericordia de Dios, encerrándonos en una prisión de nuestra propia creación.
La falta de perdón, una prisión para el alma. Esta reflexión nos lleva a un pecado que envenena el alma como un veneno, la falta de perdón que bloquea el flujo de la misericordia de Dios. Mateo 6, 14, 15 advierte: porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. La falta de perdón es una cadena que los ata a la amargura. Como insta Marcos 11, 25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. La parábola de Jesús del siervo que no perdonó en Mateo 18, 21-35 ilustra esta verdad vívidamente. Un siervo a quien su rey le perdonó una vasta deuda, se negó a tener misericordia de un compañero, siervo que le debía poco, incurriendo en la ira del rey. Jesús concluye: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. El perdón no es un sentimiento sino una elección, una decisión de liberar a otros como Cristo nos liberó a nosotros. Escuchemos a Cristo en la cruz orando, como registra Lucas 23, 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su misericordia fluyó incluso en la agonía, un modelo para todos nosotros. Imaginen un jardín ahogado por espinas, su belleza sofocada, sin embargo, limpiado por el acto de perdón, floreciendo de nuevo con la gracia de Dios. Conocí a un hombre en una parroquia de Asís que guardaba amargura contra un hermano durante años, su corazón pesado de resentimiento. A través de un retiro centrado en la divina misericordia, eligió perdonar, escribiendo una carta de reconciliación que restauró su vínculo. ¿A quién deben perdonar hoy? Oren por aquellos que los hirieron. Como manda Efesios 4, 32, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Creen un diario de oración escribiendo: Señor, perdono. Asistan a misa. Reflexionen sobre San Juan Pablo II, quien perdonó a su agresor, visitándolo en prisión, como relata en sus escritos, mostrando el poder transformador de la misericordia. La falta de perdón arriesga su eternidad, pero el perdón los libera para recibir la gracia de Dios. Únanse a un grupo de oración parroquial donde la fe compartida pueda fortalecer su determinación de perdonar. Un llamado a la misericordia y la acción. Mis amados, estos 6 pecados, la blasfemia contra el Espíritu, la destrucción del templo de Dios, la apostasía, el tomar la marca de la bestia, el pecado voluntario y la falta de perdón son graves, pero la misericordia de Dios es mayor. Como afirma 2 Pedro 3:9, Él es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Si sienten convicción, no esperen, porque el día del juicio se acerca. Como advierte Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Regresen a la Eucaristía, recen el rosario y vivan para Cristo para que su vida sea un himno de alabanza. Oración por la misericordia y la fidelidad. Volvámonos a Dios en oración encomendando nuestros corazones a su misericordia. Dios Todopoderoso, Creador de todo, nos creaste a tu imagen y nos redimiste por la sangre de tu Hijo. Yo, tu indigno siervo, suplico por tus hijos. Perdónanos nuestros pecados, como Mateo 6, 12 ruega, y ablanda nuestros corazones para perdonar a otros. Protégenos de rechazar tu espíritu, como Juan 16:8 revela su poder convencedor. Oh Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tú cargaste con nuestros pecados en la cruz. Manténnos fieles, como Hebreos 12:2 nos insta, fijando nuestros ojos en ti. Protégenos de la marca del mal, como Apocalipsis 14:11 advierte. Y permítenos honrar nuestros cuerpos, como 1 Corintios 6:19 proclama. Oh Espíritu Santo, fuego de amor, enciende en nosotros el celo por el arrepentimiento. Protégenos del pecado voluntario, como Hebreos 10:26 advierte, y enséñanos a perdonar, como Efesios 4:32 manda. Llanos de gracia para que nuestras vidas te alaben, como Salmo 156 nos llama. Dios misericordioso, fortalece a tu iglesia para proclamar tu misericordia. Consuela a los que lloran, guía a los descarriados, y únenos en la Eucaristía, como Juan 6:54 promete vida eterna. Levántanos como 1 Corintios 15:52 asegura, para morar contigo para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, manténnos firmes en la fe, radiantes en la esperanza e ilimitados en el amor. Que nuestras vidas reflejen tu gloria hasta que estemos en tu gozo eterno.
por Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Un llamado a la acción y la esperanza. Mis queridos hijos, compartan este mensaje con un alma hoy, como Mateo 5:16 insta, así brille su luz. Creen un espacio sagrado en casa, un crucifijo, una vela, una Biblia, y recen el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. En la misa, fijen la mirada en la hostia, renovando su compromiso, como Colosenses 3:17 urge. Organicen una vigilia de oración por los difuntos y aboguen por los vulnerables, como Mateo 25:40 manda, sen un faro en un mundo oscuro, como Filipenses 2:15 llama. Que la paz de Cristo, el amor de María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezcan siempre con ustedes. Amén.